Saludo con gusto a Luis Tapia, el abogado especializado en derechos humanos. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Luis, inicio con esta pregunta. ¿Qué debemos saber sobre la prisión preventiva oficiosa? Bueno, la prisión preventiva oficiosa es una medida que es ordenada cuando una persona se le acusa de algunos de los delitos que están en el artículo 19 constitucional. El tema con esta medida es que un juez de control no puede revisar si es posible dictarle a una persona una medida cautelar distinta mientras se lleva su proceso. Es decir, no se le puede dar un brazalete electrónico, no se le puede poner una fianza, sino de manera obligatoria tendrá que pasar su proceso en la cárcel mientras se investiga si esa persona es o no culpable. Eso es la prisión preventiva oficiosa. No estaba en discusión, como bien se veía en el reportaje anterior, la figura de la... Tenemos un poco de problemas para escuchar a Luis. Nos estaba comentando qué es la prisión preventiva oficiosa y justo vamos a estar analizando por qué es tan importante este discurso que estaban realizando ayer los ministros, qué tanto nos afecta a nosotros como ciudadanos. Ya lo mencionaba, el proceso se enfrenta mientras ellos continúan en prisión y tenemos varios casos de mexicanos que todavía no tienen una sentencia y continúan presos. Te recuperamos, Luis, nos comentabas lo importante que fue o es esta discusión. Sí, al final no estaba sujeto a discusión si va a seguir siendo posible que personas pasen su proceso en la cárcel. Eso va a ser posible todavía. La única diferencia es que ahora sí se elimina la prisión preventiva oficiosa, un juez, una jueza podrá revisar el caso y tomar la mejor determinación. Ahora, no parece que ese sea el camino que está avanzándose a partir de lo que vimos en la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer, porque participaron en total 5 ministros y ministras, el ministro que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa, el ministro Aguilar, y después 4 personas más. Y de esos, 2 ministras votaron en contra y un ministro votó en contra y otro a favor. Entonces, digamos, el marcador está 3-2 en este momento. 3 en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa y 2 a favor de eliminarla. Ahora bien, si un ministro o una ministra más vota en contra de ese proyecto, digamos que ya sabremos que ese proyecto va a ser desechado, porque es necesario conseguir 8 votos en una acción de inconstitucionalidad para lograr su aprobación, y eso podrá ser interpretado, porque ya ha pasado antes, como una victoria para el gobierno de López Obrador, que ha defendido, como sabemos muy bien, el uso de esta figura. En mi opinión, es una figura que viola derechos humanos, pero más allá de mi opinión, eso han opinado diferentes organismos de las Naciones Unidas cuando han revisado la situación de México. Además, esta medida, lejos de cumplir lo que se promete con ella, que es reducir la impunidad y acabar con la corrupción, en realidad lo que hace es aumentar el hacinamiento en las cárceles y afectar a las personas más pobres. Ese es el problema con la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, que en realidad no es una estrategia de seguridad, solo está dirigida a decidir dónde pasará una persona su proceso mientras se le investiga. Justo eso te iba a preguntar, ¿de qué manera nos beneficia o de qué manera nos afecta a los ciudadanos? Es bien importante esta pregunta que me haces, Lidia, porque muchas veces cuando vemos esta medida lo que decimos es, está bien que se vayan a la cárcel los delincuentes, ¿no? Esa es la primera reacción que tenemos cuando la sabemos. Ahora bien, lo que no sabemos es que eso mismo que estamos apoyando
podríamos ser víctimas de esa medida si en algún momento a cualquier persona que nos está escuchando la acusan de uno de los delitos que está en el catálogo del artículo 19 constitucional. Vamos a pensar corrupción, vamos a pensar huachicol, vamos a pensar portación de armas, robo. Y alguien diría, pero yo no voy a cometer esos delitos. Bueno, no importa, porque al final de cuentas, las personas que van a prisión preventiva oficiosa no se les ha comprobado que cometieron el delito, sino solamente se les está investigando a partir de unas pruebas muy elementales. Podría ser el dicho de la policía y un reporte de la policía, y con eso se dicta la vinculación a proceso y tendrán que pasar su proceso en la cárcel. Lo que quiero decir es que no pensemos que estamos exentos o exentas porque no cometemos delitos de esta medida. Nos puede pasar a cualquiera. Y las personas a las que más afecta, hasta en un 70%, pues son personas en situación de pobreza, o a las mujeres. Esa es la diferencia que provocaría para la audiencia si se dicta una medida como la que estamos viendo. Si se mantiene, quiero decir, si se mantiene la prisión preventiva oficiosa. El problema al que se enfrenta la Suprema Corte es que la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución. Es una medida que viola derechos humanos y está en la Constitución. ¿Cuál podría ser, en conclusión, Luis, el panorama que nos espera? Al final, lo que se está perfilando con este caso que está siendo discutido en la Suprema Corte es que se deseche el proyecto que propone eliminar la prisión preventiva oficiosa y que por lo menos respecto a este caso se mantenga. Pero hay que recordar que hay un segundo caso, que es el caso que tiene bajo su ponencia la ministra Piña Hernández. Probablemente haya una discusión sobre este proyecto y habría que estar atentos y atentas al resultado de ese segundo proyecto. Digamos, vamos a tener varios días de discusión sobre el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, Luis Tapia. Estoy segura vamos a seguir hablando y analizando de este tema, sobre este tema, y me dará muchísimo gusto coincidir de nuevo contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por invitarme.